Bueno, excelente. Como en todas las clases, ¿verdad? Necesitamos nosotros tener nuestro libro de texto de lengua y literatura a la mano para poder ir corroborando algunos temas de los que se hablan y pues probablemente algunos ejercicios que se nos indican ahí. Hoy estaremos trabajando los ejercicios que están situados en la página 148 y 149. Estos ejercicios tienen que ver con lo que ya hemos estado viendo esta semana, ¿verdad? Recordemos que el día eh, martes estuvimos viendo lo que es el predicado, las formas de predicado, el predicado nominal, el predicado verbal, algunos modificadores que pueden estar alusivos al predicado. Y pues esto nos va a ir ayudando a nosotros a tener un poco más de sentido en la oración. Por ejemplo, el predicado nominal es aquel que se puede sustituir porque solamente estamos utilizando verbos copulativos, ser, estar o parecer. Estos se pueden sustituir con lo, ¿verdad? Entonces con ese pronombre y también pues tenemos pronombre neutro, perdón, ahí se me había olvidado la palabra. Predicado verbal es aquel donde no hay necesidad de poder incluirlo. Por ejemplo, hay dos clases de verbos, predicado verbal, que es el predicado completo, y el predicado incompleto. Completo es cuando se está haciendo alusivo y énfasis a lo que está haciendo el sujeto, y pues incompleto es cuando realmente necesita de un complemento la oración para darle sentido. Luego veíamos los modificadores del predicado que pueden ser directos cuando estamos refiriéndonos a algo y puede ser modificado de igual manera por el pronombre neutro lo. Y el objetivo indirecto es aquel que puede ser sustituido por le. ¿Verdad? Estamos indicando algo y entonces podemos sustituirlo por le, y ahí están en negrilla las palabras que se pueden sustituir. Luego pues teníamos el elemento circunstancial, que quiere decir que va a ser indicado en el momento que se encuentra la oración, es circunstancias, ¿verdad? Y haciendo alusivo con un adjetivo calificativo. Perdón, con un adverbio, en este caso pueden ser adverbios de tiempo, de modo, de lugar, de compañía, de instrumento, de causa, de afinidad o de cantidad. Estos pueden ir incluidos en los elementos o complementos circunstancial. Y luego pues tenemos el complemento preposicional, que este puede ser también incluido por una preposición. El ejemplo que tienen ahí en su libro es por, pero puede ser sustituido por de, a, que son preposiciones que se pueden ir adaptando a esta clase de oración. Y por último, pues tenemos el complemento predicativo, que ese sí es un adjetivo calificativo, ¿verdad? Y puede utilizarse un superlativo, un adjetivo de cantidad o de modo para poderlo hacer, decir muy, ¿verdad? Hacer un alusivo a ese adjetivo calificativo. Bueno, entonces después de haber hecho un pequeño resumen de lo que vimos el día martes, espero que ya hayan iniciado con su tarea. Tengo algunas entregas ahí de las tareas, pues gracias por el envío y la prontitud con que hacen sus ejercicios. Entonces, hoy pues vamos a hablar de español en América, que es en relación a lo que tienen hoy, ¿verdad? Entonces, les coloqué como pregunta que si sería posible tener una unidad lingüística en toda América. Entonces, ustedes tenían que hacer alusivos e integrar esa propuesta dentro de su tarea. Entonces, si nos damos cuenta, pues ahí tenemos nuestro tema del día de hoy, el español en América, lengua y literatura, y la fecha que nos corresponde, que hoy es 11 del 6 de junio. El español en América
Es lo que se conoce por el descubrimiento, que fue un encuentro que significó un enfrentamiento entre mundos compuestos y una enorme diferencia de culturas, de léxico y prácticamente separados total y definitivamente lo que estaba. Entonces fue el enfrentamiento de esos mundos, una diferencia enorme, tanto en cultura como en idioma, costumbres, tradiciones, eran enormes porque cada pueblo, cada región posee su cultura, posee lo que es sus tradiciones. ¿Por qué? Porque así se ha determinado en un lugar geográfico. Y la complejidad cultural de los pueblos precolombinos a través del enfrentamiento, pues dio la irrupción de actores, o sea, los esclavos traídos desde África, ¿verdad? Y podemos ver el proceso de esclavitud que se dio al imponer e invadir el pueblo o el país a donde iban estos invasores españoles, ¿verdad? Entonces fue un cambio bastante radical porque irrumpió lo que anteriormente habían dentro de los pueblos. Y pues hay uno de los escritores que es Rafael Lapesa, tiene base en el en el español del siglo XVI, pues fue la etapa de la colonización cuando éste extendió sus territorios dominados por España, y viene a dar alusivo a esta otra presentación, ¿verdad? Rafael Lapesa señala ciertos elementos. Lo que les estoy indicando está en su libro de texto. Ahí lo pueden encontrar en la página 146. Y posteriormente también estaremos hablando de la página 147. Entonces, Rafael Lapesa señalaba ciertos elementos: procedencia de los conquistadores y colonos del país, la relación con los indígenas que había con los invasores. También desarrolló el desarrollo del mestizaje. Recordemos que eh, al principio pues había separación con los indígenas mayas y con los españoles. Luego pues hay un pequeño mestizaje donde ya se puede catalogar y darle prioridad también a los hijos de los españoles con personas mayas o viceversa, ¿verdad? Mujeres con hombres mayas. Entonces se da ese desarrollo de mestizaje y la oportunidad de pertenecer a parte de los colonizadores y tener la oportunidad de educación, tener la oportunidad de algunos privilegios que se daban en ese entonces. Entonces, recordemos que parte de esta historia nos data a nosotros que los españoles, cuando vinieron a invadir Guatemala, eran los únicos que tenían la oportunidad de poder tener la superación y la información del periódico de España. Luego, pues cuando ya existe un grupo de mestizaje, ya se integra parte de las actividades que ellos tenían a este grupo, ¿verdad? Lógicamente los indígenas o mayas en este entonces eran excluidos de los derechos que ellos poseían por haber invadido el país. La acción de la cultura durante el periodo colonial, pues eso fue lo que sucedió, y Rafael Lapesa señala estos elementos en sus relatos. La inmigración posterior de varios de los pueblos, no solamente de los españoles a Guatemala, sino también de otras personas que vinieron a poder migrar a nuestros pueblos. Las características fonológicas del español americano, pues es el ceseo, ahí lo tienen en su libro, ¿verdad? Son características muy marcadas. Anteriormente, pues hay otros párrafos donde datan del siglo XX, algunos conquistadores que vinieron, o sea, la invasión que menciona Rafael Lapesa, y algunos que fueron dando también importancia, como fue Ángel Rama, que dio la crítica de la cultura América Latina. Pero algunas de esas características del español en América son estos tres de manera principal.
El ceseo es un rango distinto de muchas regiones de América, o sea que se está mezclando el idioma y pues se consiste mucho en los fenómenos lingüísticos, que consiste en utilizar el fenómeno único que es la S, ¿verdad? Para graficar lo que es la Z. Los españoles mencionan mucho la Z cuando están conversando, pero nosotros pues ya utilizamos la S y eso significa el ceseo, ¿verdad? Y pues también tenemos el de yeísmo, consiste en pronunciar de igual manera los fonemas de la doble L y de la Y. ¿Por qué anteriormente eh, informamos o prácticamente se dio una historia de lo que había sido la conquista y todo esto? Porque es necesario conocerlo, ¿verdad? Es necesario conocer el proceso de conquista que se dio Guatemala, o por lo menos recordar, porque eso es lo que hemos estado viendo durante mucho tiempo, y basado a esa migración que ha habido y la inmigración de algunas personas a nuestros países, viene a llegar a Guatemala y a toda Latinoamérica esta pronunciación que tienen en pantalla, las fonologías del español que se fueron adaptando aquí a nuestro lenguaje. Entonces, el yeísmo es eso, ¿verdad? Que consiste en pronunciar lo mismo la Y y la doble L y la Y, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pronunciamos, y por eso nos cuesta un poco diferir entre si para cuando nosotros escribimos lleva doble L o lleva E, o cuando pronunciamos la C, S, Z, pues no sabemos cuál va, y eso nos perjudica un poco en la pronunciación y también en la escritura, ¿verdad? Porque la doble L es yo, ¿verdad? Y la Y es Y. Entonces, si nosotros lo pronunciamos como es, muchas veces quizá nos hagan mención o nos critiquen un momento. Por ejemplo, voy a hacer mención de esto, el profesor Joel es con doble L y por eso se pronuncia así, ¿verdad? Aparte que fuera Joel con Y, entonces como es con doble L es yo, ¿verdad? Entonces haciendo un ejemplo de esto y el maestro que ustedes conocen. Entonces también tenemos lo que es el voceo. El voceo es el uso del vos que se dirige a la segunda persona del singular. Aquí cuando nosotros tenemos la confianza a una persona no le decimos tú, porque lo sentimos algo raro, ¿verdad? Y siempre le colocamos el voceo. ¿Por qué? Porque tenemos esa interacción más cercana a la persona y pues la hemos conocido quizá durante un tiempo y por eso está la confianza apropiada y le colocamos este voceo, ¿verdad? Esto normalmente es un rasgo característico de varias regiones de Hispanoamérica y ahí hace mención de qué países anteriormente se hablaban, que era Chile, Uruguay, Argentina y los países centroamericanos, ¿verdad? El voceo es muchas veces, dice, con el contrapuesto con el uso del tú, que es el tuteo. En este caso es muy alusivo y recordar que dentro de nuestro lenguaje también existe esta palabra, aunque cuando vamos a utilizar una oración, en nuestros pronombres personales no existe el vos, ¿verdad? Sino que tú, porque esas son las reglas, pero luego, pues, en nuestra unión y mezcla de otros lenguajes, pues hemos adaptado esta forma característica de nuestra bella Guatemala. Y todos 100%, bueno, yo diría un 90% quizá, porque quizás hay algunas personas que dicen tú. En la capital, la mayoría de personas dice tú, la capital de Guatemala. Pero acá yo he escuchado y pues la mayoría dice vos, ¿verdad? Y pues tenemos otra característica lingüística morfológica. Estas características léxicas y morfológicas del español nos indican que es un estándar de palabras muy comunes que va cambiando de región en región dependiendo del lugar donde nos encontremos.
Y ahí pues tenemos un ejemplo, traté de colocarles a una imagen caricaturesca ahí para darle color a mi presentación. Y el ejemplo muchas veces en Guatemala se dice patojo, muchacho, bueno, no sé qué más, ustedes me pueden decir algunas otras palabras que se les dicen a los jóvenes. Y en México se les dice chavos, en El Salvador cipotes, en Argentina pibes, Ecuador guaguas, y ahí me puede mencionar usted, abra su micrófono y me menciona algunos ejemplos de algunos países, cómo se les difiere o cómo se le dice a una persona eh, esta, para referirnos a un muchacho, ¿verdad? Ese es un ejemplo léxico estándar que van cambiando de palabras de regiones. Por ejemplo, aquí en Guatemala le decimos carro o vehículo, y en México se les dice coches, ¿verdad? Y así va a ir cambiando dependiendo de la región, aunque estemos en América, pero siempre la forma geográfica donde nos encontremos va a cambiar la forma de expresión que tengamos, y pues tiende a movilizar. Ellos quizá lo han adaptado, ya sea de forma nativa, o sea, de la gente que anteriormente vivía en esos países, o pues lo han escuchado de otros eh, lugares, ¿verdad? Y así podemos ir cambiando esta forma. Si quieren, pueden escribirlo también en el chat. Voy a movilizar ahí, si ustedes quieren, cómo conocen que se le dice muchacho en otras pasas, en otros lugares. Y choco, bueno, también en Guatemala se le dice choco, ¿verdad? Tenemos problemas ahí con Naomi que no se puede conectar. Bueno, igual forma la grabación ahí queda y pueden ingresar. En El Salvador también se le dice, ahorita vamos a ver, bicho. Bueno, no había escuchado eso. ¿Cómo se le dice en otros países? Muchacho, ¿verdad? Nos estamos refiriendo solo a una palabra, pero pueden cambiar a otras palabras, quizá a otras formas de expresión, y eso va a ir cambiando dependiendo del lugar donde nosotros encontremos. Esas son algunas características léxicas y morfológicas que cambian dependiendo al lugar geográfico. En Chile se le dice Lola. Bueno, no sabía eso. En México se le dicen bochos, y no en El Salvador. Oh, está bien. Esto va a ir cambiando, fíjese, Cristian y Astrid, esto va a ir cambiando porque, como les decía, algunas personas migran y nos dicen cómo se dice, y luego lo adaptamos y que nos gusta y lo decimos en un lugar determinado. Entonces esto va a ir cambiando, siempre va a ir siendo el español, es dado a tener estos modismos, extranjerismos, barbarismos, porque también nosotros como buenos guatemaltecos vamos haciendo una mezcla de palabras y luego sacamos, ¿verdad? En Chile le dice Lola, a los canches se les dice cheles, bueno, y también a los niños se les dice morros. Sí, claro, aquí en Guatemala se puede escuchar algo raro, ¿verdad? Que le diga morros a alguien. Nosotros podemos decir que nos estamos refiriendo a un gusto específico, pero específicamente ahí donde usted nos menciona, pues es normal, porque esa es la forma en que pueden comunicarse. Muy bien. Gracias por comentarnos. Hay palabras en España, pelado. Sí, también lo dicen ahí, ¿verdad? Y aquí sí dice algo pelado.
va a decir, ah, peló un mango, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una forma característica de nuestro bello país y también en otros lugares, pues van a referirnos a alguien. Imagínense, solo estamos hablando de una sola palabra. ¿Y cuál es la forma de expresión en varios? En Argentina, pibe, así es. Excelente, gracias por su participación. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a recordar que va a ir modificándose la forma de expresión. Aunque hablen el español, pero siempre van a haber formas características que van a identificarle de dónde es. Y la forma de expresión, usted va a decir, ah, usted no es de acá, ¿de qué país es? Porque se está expresando de una forma diferente o está haciendo mención a algo y lo menciona quizá el mismo objeto, pero lo menciona con otras palabras. Entonces, esto va a ir cambiando, como les decía, dependiendo la orden geográfica. Gracias, Kaylee. Bienvenida, Kaylee. Siento mucho, quizá ha de ser el proceso de internet, pero de igual forma hemos estado hablando sobre la página 146 y 147, que es el español en América, parte de la historia y las características que se dan peculiares en nuestro país y que van a ir cambiando dependiendo a la región geográfica. Bueno, regresamos a nuestra presentación. Y estábamos hablando de esto, ¿verdad? De una sola palabra, pues puede cambiar y diferir dependiendo del país geográfico donde nosotros nos encontremos. Y pues aquí podemos encontrar algunas formas del español y lenguas amerindias. También en nuestro lenguaje tenemos palabras amerindias porque las hemos adaptado, ¿verdad? Y vienen del idioma quechí o idioma natal. Entonces, esto va a ir cambiando. Y lógicamente se va a ir modificando dependiendo a cómo nosotros nos vayamos agenciando de información léxica. Las lenguas americanas han aportado palabras en diferentes épocas y situaciones. Anteriormente, ¿se recuerdan en una de las primeras unidades que nosotros vimos de acá de nuestro libro de lengua y literatura? Nos hacía mención de algunas palabras, cómo se escribían en el siglo 16, si no estoy mal, y cómo se escriben ahora, cómo fueron cambiando, cuál fue su etapa, su evolución de palabras. Entonces, estos van a ir cambiando dependiendo a la época. Se recuerdan que no creían que espejo se escribía de esta forma y así pues fueron cambiando varias palabras y ustedes recordaban y decían, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que el idioma haya cambiado tanto? Pero en realidad así es. Entonces, esto nos va a ir indicando a nosotros que va a ir cambiando dependiendo de la época y la situación, como les decía. Colón utilizó en su diario de viaje voces de origen americano. Colón fue uno de los personajes que trató de poder que sus diarios de viaje o sus crónicas de viaje fueran muy específicas a lo que estaba pasando. Le gustaba que fueran exactas, entonces utilizó el origen americano, ¿verdad? Cómo se decía las palabras en el lugar donde se encontraba, la forma de expresión, entonces las trató de ir involucrando a su lenguaje. Quisiera encontrar eso que les había dicho, las palabras que iban cambiando, pero no lo encontré en este momento. Entonces, esto pues nos va diciendo a nosotros que va a ir expandiéndose el español en América y fue sometidas a las razas, voy a minimizar acá, sometidas del exterminio al que fueron sometidas las razas autóctonas, porque se cambió totalmente el idioma. Nosotros no hablamos maya, no hablamos ese lenguaje. ¿Por qué? Porque fueron sometidos a poder implementar y a dominar lo que fue el español, ¿verdad? Una expansión del español que fue el resultado del exterminio de otras formas de lengua.
¿verdad? Hoy en día pues no conocemos el idioma maya nativo, sino pues tenemos aquí en Guatemala las 22 lenguas mayas, que algunas se están perdiendo porque no se están transmitiendo de generación en generación, aunque normalmente nuestro lenguaje que predomina en Guatemala pues es el español, y así en otros países se trató de poder opacar algunos idiomas o lenguajes en ese entonces para imponer lo que era el español. Bueno, eso sería todo. Yo no sé si encontraron la página que les mencionaba, donde podían ir cambiándose, ¿verdad? Nuestro lenguaje. ¿Alguien me escribió ahí? Gracias, Brandon, por su apoyo. Eso estaba buscando y todavía estaba en la página 29, en la 52. ¡Ay, gracias! Gracias por ese aporte, Brandon. Ahí está lo que yo les mencionaba, que dependiendo a la época, nuestro idioma va a ir cambiando, y eso lo habíamos visto, ¿verdad? Luego teníamos en el año 1900, 1300, y todo cómo fue cambiando las palabras de origen antiguo hasta la época, cómo se escribía, ¿verdad? Esa fue la historia del castellano, es lo que hemos estado hablando, aunque hablamos bastante de historia, pero siempre pues tratamos de poder hacer alusivo al cambio que se ha dado en nuestro español. Gracias por ese aporte, Brandon. Y las palabras de origen que se han dado, ya sea de origen árabe, algunos préstamos lingüísticos, imagínense de cuándo, de palabras traídas desde Roma. Entonces nuestro español está unido con una mezcla de varios países, eh, pero sin embargo esa es la forma de expresión que nosotros tenemos, y es la que como guatemaltecos y buenos guatemaltecos es la forma en que nos comunicamos. Y si alguien inicia a hablar como español, lo hallaríamos muy raro, ¿verdad? Y creo que es probable que con la expresión algunos nos causaría gracia. Ah, está bien, Cristel, dígale que la grabación ahí se encuentra y que luego pueden acceder. Me imagino que ha de ser algún problema de conexión el que están teniendo, y por eso no, les impide poder entrar a la sala. Vamos a irnos a trabajar el ejercicio, por favor, en la página 148. Vamos a tratar de trabajarlo juntos. Voy a llamar a Daniela. Ahí me está pidiendo acceso a alguien. Ricardo, le voy a solicitar, bueno, todavía está entrando, que busquen la grabación porque el tema ya lo hemos explicado. Vamos a trabajar el ejercicio ahorita. Sí, fíjese que es un problema de conexión, porque a mí me trata un poquito de estar buscando, ¿verdad? Buscando aún a las personas. ¿Cómo es el apellido de Carla Orellana Cruz? Para yo llamarla y quizá así la deja entrar. Muy bien, vamos a esperar. Bueno,
en lo que nos permite poder ingresar ahí a sus compañeros, que algunos no pudieron entrar, vamos a escribir en nuestra página 148. Tengan su libro ahí, por favor. Si encienden la cámara sería perfecto, así yo veo que están trabajando. Dice 148, escribe 3 oraciones, sigue la estructura que se te indica. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Primero como sujeto, luego un núcleo del predicado. Luego vamos a escribir un objetivo directo y un objetivo indirecto. Por ejemplo, el sujeto podría ser un pronombre o un artículo. Pero si vamos a escribir un núcleo del predicado, ahí tenemos que identificar quién, ¿verdad? Pues decir la profesora, ahí sería el sujeto y también estaría el núcleo del predicado. Luego, pues, un sujeto, el núcleo del predicado es el verbo, luego el objetivo directo, qué es lo que hicieron, y el objetivo indirecto, quiénes lo hicieron. La profesora asignó, por ejemplo, sujeto, núcleo del predicado, tarea, ¿a quiénes? Es el objetivo indirecto, a los estudiantes. Entonces, estoy armando una oración. Bueno, Jimena, igual el libro web está en nuestra plataforma Santillana, en biblioteca, ahí usted puede entrar en tercer bimestre y pues en la página 148 ahí está los ejercicios y puede irlos viendo. Bueno, no sé de la manita de quién se levantó. Bueno, mi manita se levantó. Eh, Luego, pues así vamos a ir trabajando los otros ejercicios. Son 3 ejercicios que nos corresponden ahí, 3 oraciones. Si nos está pidiendo núcleo del predicado y complemento circunstancial, recordemos que ahí no vamos a colocar el sujeto, pero sí el verbo tiene que estar conjugado. Conjugado quiere decir, por ejemplo, hacemos, llegamos, reímos, porque ahí estamos utilizando, o río, estamos utilizando un sujeto, pero en este caso ya vimos las formas de sujeto y estamos utilizando un sujeto tácito porque lo estamos omitiendo. Luego, pues en el punto número 2, usted solamente va a ir identificando. Identificar lo que se está difiriendo ahí, si es núcleo del predicado y si es complemento circunstancial, si es objetivo directo, si es objetivo indirecto, si es simplemente un atributo que se le está dando o una acción que está haciendo. Por ejemplo, la número 1 dice, mi corazón llora en silencio. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Recordemos que todo núcleo del predicado es el verbo. Ese es el núcleo. Y pues las acciones que hacemos, si es en el momento, es complemento circunstancial. Si nos está diciendo a quiénes va dirigida esa acción, es objetivo indirecto. ¿Y en qué momento lo hicieron? Complemento circunstancial. Muy bien, espero ahí en el chat me pueden escribir si ya lo van terminando.
Ricardo, bienvenido. Igual el tema para la señorita que se acaba de agregar también, está la grabación, al final pues se queda en el chat, luego pues yo también la subo a la asignación correspondiente esta semana, ustedes pueden irla trabajando también ahí. Muy bien. Vamos a ir en el ejercicio número 3. Completa las oraciones con un núcleo del predicado según se le indica en el paréntesis. Una forma verbal compuesta. Muchos compañeros. Las novelas de José Mía. Puede decir muchos compañeros han leído. Podría ser las novelas de José Mía. Pero ahí, si se dan cuenta, es un verbo compuesto o una forma verbal compuesta porque está siendo alusivo de otro verbo, que es lo que han hecho y estamos utilizando dos, han de hacer y leído, ¿verdad? De leer. Entonces estamos utilizando dos verbos, por eso es una composición. Y pues si estamos utilizando una composición simple, aquí vamos a utilizar un solo verbo. Y si vamos a utilizar una paráfrasis verbal, en el caso de la última, vamos a colocar el verbo ser, estar o parecer. Podría ser, este año será, y ahí puede agregarle un verbo a usted que pueda ser alusivo a esto. Entonces, voy a compartirles dónde pueden ir a su libro web. Yo creo que ya se los había mencionado, ¿verdad? Aquí en recursos, recursos de aprendizaje, tenemos, en este caso sería el tercer bimestre, comunicación y literatura. Aquí pues son ese nombre que se le da. Estamos utilizando la unidad número 5. Aquí está el cuaderno de actividades, pero también está el libro media. Es en el libro media donde nosotros vamos a ingresar y pues acá puede colocar el número de página que estamos viendo, que es la página 148. Y ahí nos está indicando, ¿verdad? Estos son los ejercicios que estamos haciendo. Voy a hacerlo un poquito más grande en su pantalla para que lo puedan ver. Bueno, ahí estamos. No nos permite hacerlo mucho más grande. Bueno, esto ahí pues podemos encontrar nosotros lo que es el libro web y el libro media. Bueno, espero lo hayan trabajado. Luego, pues nos está indicando a nosotros en el punto número 4 lo que es identifica las oraciones, si es un predicado nominal o si es un predicado verbal. Recordemos, predicado verbal es cuando estamos utilizando un verbo que nos identifica toda la acción completa de esa persona, que es en este caso, ¿verdad? Aquí, en este cuadrito que tienen en su libro, van a indicar si es predicado verbal o si es predicado nominal. Entonces, luego, pues nosotros podemos identificar si este acá es un complemento directo o un complemento preposicional. Si está utilizando una preposición en esta frase que está marcándose, entonces es preposicional. Si no tiene una preposición, este es un complemento directo. Lo mismo sería acá. Como aquí, si se dan cuenta, si hay un complemento preposicional o una preposición de, este sería entonces un complemento preposicional.
Y de igual forma, en este caso, recordemos que una característica de algo nos va a decir a nosotros eh, que es un complemento, ¿verdad? Un complemento o un atributo. Vamos a pasar a la siguiente página. Bueno, no me deja hacerla más grande, creo, para que ustedes la puedan ver. Bueno, tengo un problema, un poquito de problema en la carga de la página. Ahí estamos. Como tiene siempre su libro, en este punto de acá, que es el punto número 5, dice completa con las diferencias en el español hablado en España y en América. Eso lo estuvimos viendo, por ejemplo, en España se hace mucho énfasis a la pronunciación de la C, S y Z, y aquí en Guatemala, pues, utilizamos el mismo sonido, ¿verdad? Por el ceseo que tenemos, entonces es la pronunciación que utilizamos. Y de igual forma, yo les mencioné el yeísmo, el voceo, el ceseo. Estos son diferencias que se dan en España y cuáles se dan aquí en América. Entonces puede irlas anotando ahí. Ahí estamos. Hoy sí se me hizo más grande. Pero sí tengo un problema de carga de internet, se me mueve. Bueno, en el punto siguiente, espero no lo vean tan pequeño ahí en su pantalla. En el siguiente punto, número 6, nos va a indicar y dice, explica qué tiene en común el español de América y de Andalucía. ¿Qué diferencia tiene el español en América y el español en Andalucía? Andalucía es como en América, ¿verdad? No, nosotros no utilizamos vosotros, les voy a ayudar ahí, sino que nosotros utilizamos ustedes. No utilizamos la expresión vosotros. Esa sería una diferencia que hay en común entre Andalucía y América. También pues nosotros pronunciamos el fonema S cuando hacemos alusivos S, Z y C, pero ahí hacen énfasis a cada uno, ¿verdad? No utilizan el ceseo, sino que utilizan la pronunciación de cada uno de los consonantes. Y luego en el punto número 7 dice explica el significado de cada término. Y ahí están los que yo les presenté en la diapositiva, algunos del ceseo, voceo y yeísmo. Si gustan nuevamente, pues yo les puedo compartir, ¿verdad? El que me solicita ahí es Brando, pero de igual forma yo se las puedo compartir. Y pues en el punto número 9 investiga y escribe 4 palabras de origen maya o nahuatl que utilizamos en Guatemala. Yo les hacía mención de algunas palabras que nosotros como guatemaltecos también tenemos idiomas o palabras mayas que se van a ir cambiando, ¿verdad? Que van a ir cambiando dependiendo o adaptando dependiendo de la región donde nosotros nos encontremos. Muy bien, yo no sé si tienen alguna duda o un comentario. Me lo pueden hacer llegar ahí por WhatsApp o si no por el chat de ahorita que estamos aquí en clase. Sí, ahorita se las voy a compartir aquí en el chat. Muy bien, ahí está.
Ahí está, ahí la pueden ver para servirle, Astrid. Entonces, esa es la forma en que vayamos a ir trabajando siempre lo que es las páginas. La próxima semana pues tenemos una mesa redonda e igual en su cronograma tenemos alguna explicación para luego que nosotros no solamente hable yo, sino que ya la próxima semana, según las instrucciones que se les den en la plataforma Santillana, pues ustedes van a tener ahí que hablar, ¿verdad? Pero se les va a estar haciendo llegar la instrucción. Entonces, eso sería todo, jovencitos. Nos vemos otro día correspondiente a nuestro horario para la próxima.